Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachule. Mi abuelo Alejo siempre me contaba sus experiencias, historias que según él había vivido en sus tiempos cuando joven. Decía que en su época existían cosas difíciles de verse hoy, las brujas, nahuales, hombres lobo, entre otras criaturas que estaban malditas, sí existían, y estaban malditas porque se transformaban en bestias o entidades malignas por haber hecho algún trato con el maligno a cambio de poder, jurando serle fiel por siempre y conseguirle almas puras. Sobre todo las arpías brujas, ellas cada vez que le enviaban el alma de alguien puro, digamos un recién nacido, se hacían más poderosas. O sea, mi abuelo me contaba todo eso, pero obviamente yo no le creía. Pensaba que por su edad ya estaba chocheando y me contaba eso para entretenerme. Digo, ¿cómo creer que los hombres lobo y todo ese tipo de entidades existían? Pero bueno, debo admitir que sus historias al menos me emocionaban. Hasta me decía con qué armas los aniquilaba. Solía decirme que fue cazador de bestias. Dijo que lo hacía con un arma tipo guadaña, como la que trae la muerte, pero esta era de plata. No hay otro metal que pueda matarlos, me aseguraba diciéndome. También usaba un arco con flechas hechas con la punta de plata o machetes. Eso de la plata ya lo había leído en otra parte. Se dice que solo así morían esa clase de bestias, también cortando su cabeza. Por ello me causaba dudas si era verdad o no lo que el abuelo me contaba, ya que también podría estarlo inventando. Dijo que había cazado muchos, sobre todo laicans y nahuales, brujas una que otra, pero que también otros de sus compañeros cazadores cayeron y que algunos se contagiaban al haber sobrevivido a las heridas de las bestias. Después a él le pagaban por matarlos para que no siguiera regándose el mal. Un día me contó que fue enviado a una aldea donde hombres lobo estaban acabando con una pequeña comunidad, pero esta vez querían que llevaran uno vivo para así comprobar que mataban a las bestias reales, ya que al morir se convertían en humanos y las autoridades no podían estar seguros que eran laicans reales lo que llevaban, y si no traían uno vivo no habría recompensa. Cuenta mi abuelo que se fueron él y otros 5 cazadores. Antes de partir habían hecho una jaula de metal llevándosela en una carreta. Su jornada sería más lenta, pero la paga mucho más buena. 6 días duraron caminando en sus caballos entre los peligrosos caminos por las montañas, hasta que llegaron a su destino, una aldea muy pequeña. Lo primero que hicieron fueron entrar a una taberna. Traían la boca seca y les surgía un trago de agua ardiente. Los aldeanos no eran muy sociables, parecía que les molestaba su presencia. Incluso cuando les preguntaron sobre los lobos, mejor se retiraban sin responder nada. Asumieron que era por miedo, porque cualquier hombre o mujer podría ser una bestia, y lo entendieron de esa manera. Después de comer algo también decidieron descansar, estaban agotados. Dijo el abuelo que ya por la madrugada se escucharon aullidos y mucho alboroto entre las chozas. Despertó a los demás, se habían acostado vestidos y se dieron el parón. La hora de cazar había llegado. Cuando bajaron a la única calle que había, estaban 3 cadáveres semidevorados. Eran 3 hombres lobo los que azoraban esa población. Necesitaban matar 2 y atrapar a uno para llevárselo vivo. Dice mi abuelo que prepararon sus armas y se dispersaron. Debían ser silenciosos. Las bestias tenían un excelente olfato y la visión nocturna muy desarrollada. Podrían detectarlos fácilmente, además del olfato lobuno. El abuelo se deslizó ágilmente entre las chozas. De repente escuchó el grito de un cazador y cayó muy cerca de donde estaba agazapado. Lo habían arrojado de arriba. Al voltear vio a un laican encima de una choza. Preparó una flecha y disparó su arco, acertando en el corazón de la bestia, cayendo fulminada. Desafortunadamente su compañero estaba muerto. Lo dejó ahí. Por el momento no podía hacer nada por él. Al pasar por detrás de otra cabaña, otro de sus compañeros lo agarró del brazo, haciéndole la seña que no hiciera ruido. Una bestia estaba devorando a otro de sus compañeros. Con señas le dijo que le dispararan los 2 al mismo tiempo, así menos tendría la oportunidad de escapar. Sin temblarles el pulso lo hicieron. Eran hombres templarios, acostumbrados a esas cosas, y sus arcos fueron certeros. Habían acabado con otra bestia más, pero seguía lo más complicado: atrapar al último vivo
Aunque eran 3 cazadores contra un hombre lobo, no sería tarea fácil. Después de encontrar a su amigo, fueron en su busca. Él les dijo que lo vio irse a las últimas chozas. Tal vez quería huir después de matar a sus habitantes. Entonces apresuraron el paso. Cuando llegaron vieron que ya había derribado la puerta del jacalito. Sus rugidos querían decir que estaba a punto de atacar a sus moradores, por eso no se percató que estaban detrás suyo. Cuando estaba por usar sus garras contra la indefensa familia, el abuelo y los otros 2 cazadores le dispararon. Las flechas iban dirigidas a sus patas y garras para no matarlo. Eran de plata y al clavárseles en su cuerpo quedaría inmóvil en el piso. Antes que pudiera recuperarse lo ataron con cadenas. Después 2 cazadores fueron por la jaula y lo encerraron en ella. Dice mi abuelo que a quien habían atacado era un anciano y su nieta. El viejo estaba muerto, un zarpazo le había quitado la vida, dejando sola a la muchacha. Ella le pidió que se la llevaran, no podía quedarse sola en ese lugar de muerte. Por un momento se negaron, una mujer podría ser un estorbo en su camino. Sin embargo, pensaron que ella podría atestiguar que habían sido 3 Lycans los que habían cazado y se la llevaron. La paga sería más abundante. Obviamente, el camino se tornaría más lento por su carga. Al menos durarían 10 días para llegar. Pero lejos de ser un estorbo, la muchacha de nombre Alma fue de mucha ayuda. Sabía rastrear y los llevó por otros caminos que eran atajos más cortos. Además cazaba animales y los cocinaba para ellos. Gracias a eso, llegaron en 7 días sin contratiempos con el Lycan vivo. Pero lo mejor de esa travesía fue que se enamoraron y ella se quedó con él. En una palabra, Alma era la abuela, madre de mi padre, pero había fallecido a los meses de haber nacido yo. Dijo mi abuelo que les dieron mucho dinero por haber cumplido su encomienda. En ese entonces eran monedas de oro lo que rondaba en el comercio. Con su parte se fue al monte, hizo una choza y vivió con la abuela. Siguió cazando por un tiempo, pero luego se retiró de su ámbito. Lo hizo por la abuela, era muy peligroso y tenía miedo de que un día ya no regresara. Después le avisaron que la bestia que les llevara vivo había escapado y lo mandaron a cazarlo. Fue pero nunca lo encontró. Sus 2 compañeros fueron después, pero ya no regresaron. Por último me dijo: Y aquí estoy, hijito, vivito y culeando. Pero por tu sonrisa veo que no me crees, cabrón. ¿Piensas que un viejo como yo esté mintiendo? No le contesté. Bueno, sí, pero solo para ofrecerle un café. La verdad no supe qué responder. Se veía muy serio cuando me narraba su historia. Tocando mi pelo me dijo que sí. Al regresar con el café lo encontré acariciando una foto de la abuela con sus ojos rasos de lágrimas. Los guerreros también saben llorar. Fue como me di cuenta de que su historia era real. Todo lo que me contaba era porque con ello recordaba a la abuela en sus tiempos de gloria. Aunque ya estaba anciano, era muy fuerte y solo el recuerdo de su hermosa mujer lo hacía quebrantarse. Por otro lado, nunca imaginé vivir una de sus aventuras en carne propia, algo que sería el complemento para nunca dudar que el mundo es habitado por seres inimaginables. A mí me gustaba estar mucho con el abuelo, aprendía mucho de él. Cierta noche, al estarme contando una de sus anécdotas, de repente guardó silencio. Quise preguntarle qué sucedía, pero él tapó mi boca para que no hablara, poniéndose muy atento a cualquier ruido. Esto que vi nunca lo entendí, porque mi abuelo parecía haber rejuvenecido. Se veía fuerte, vigoroso y me dijo: Están aquí, no te separes de mí. No entendía a qué se refería, pero en eso, a lo lejos se escucharon aullidos. Era increíble, pero el abuelo tenía la sensibilidad de presentirlos. Con pasos apurados entró a su choza y de su escondrijo sacó sus armas, aquellas con las que había derrotado lobos muchos años antes. Un arco con flechas punta de plata y un machete del mismo metal, cerrando bien la puerta. Afuera los aullidos se escuchaban más cerca, luego rugidos y por último, antes de tumbar la puerta, gruñidos. Las bestias estaban afuera. Cuando la derribaron, vi exactamente unos descomunales animales como los que me había descrito el abuelo. Sus facciones eran lobonas y humanas, de grandes fauces y garras. Yo, que no le había creído a mi abuelo, ahora me estaba tragando mis palabras aterrado.
Lanzaron un rugido antes de atacarnos, pero el abuelo tensó su arco y les disparó. Eran dos bestias, una de ellas recibió la flecha en el pecho y cayó de bruces. Ya no alcanzó a recargar porque el otro lobo de un zarpazo lo desarmó. El abuelo ya no parecía estar viejo, ahora era rápido y fuerte. No sé de dónde había obtenido tanta energía. Sacó su machete y comenzó a luchar con la bestia cara a cara. Él esquivaba sus zarpazos y la bestia los machetazos, hasta que una de sus garras lo desarmó de un golpe, lanzando al abuelo contra la pared. Entonces aquel Lycan se fue contra mí para destrozarme. Nada podría impedirlo. En eso se escucharon unos gritos escalofriantes, luego rugidos, y miré a otra bestia levantarse por atrás del lobo. Pensé que era el que había herido a mi abuelo y me sentí más perdido. Sin embargo, aquel ser con sus garras tomó al que estaba por atacarme y comenzaron a luchar. Era una lucha a muerte. Yo no podía huir, estaban peleando en plena salida y si lo intentaba me destrozarían, pero debía intentarlo. Cualquiera que quedase vivo igual me iba a matar. De pronto una de las bestias cayó muerto, con el cuello cercenado. El otro se me quedó viendo gruñendo, con sus fauces aún sangrantes. Imaginé que yo sería el siguiente. No obstante, la bestia se transformó en humano y vi que era el abuelo. No lo podía creer. Mi viejito era un hombre lobo, por eso se hizo más joven y fuerte. Traía sangre Lycan en su cuerpo. Los lobos, al estar muertos, se convirtieron en unos ancianos. Eran sus compañeros. Habían sido contagiados convirtiéndose en lobos y lo andaban buscando para matarlo. El abuelo me dijo que también había sido contagiado por una mordida y a mi abuela la habían matado. Eso lo llevó a apartarse de la gente para no hacerles daño. Esa parte no me la había contado y yo estaba avergonzado por haber dudado de él. Tomó la foto de mi abuela y escuché que le dijo entre lágrimas: «Ya puedes descansar en paz, vida mía, tus asesinos ya no harán más daño». La batalla del abuelo Alejo había sido bestial. Yo simplemente estaba en una mezcla entre anonadado y aterrado. Las bestias que yacían en el piso resultaron ser sus compañeros, aquellos que andaban cazando hombres lobo en la época colonial. Miré que el abuelo estaba muy herido, pero con asombro vi también que las heridas comenzaron a cerrarse solas. Era otro poder que tenían los licántropos, por eso casi nadie podía matarlos. Necesitaban cortar su cabeza o sacarles el corazón, como lo había hecho mi abuelo. Cuando cerraron sus heridas totalmente regresó a su forma humana. Se veía exhausto. Lo noté porque tuvo que sentarse para tomar aire y recuperarse. No era para menos. Había luchado contra dos bestias igual de poderosas que él. Si quedó vivo fue porque había sido mejor que aquellas bestias. Cuando recuperó su aliento, me confesó algo igual de sorprendente como lo que había visto. Dijo no ser mi abuelo, era tatarabuelo, venía de generaciones anteriores. Me dejó sorprendido, porque cuando creía era mi abuelo se veía viejo. A comparación de ahora estaba joven y fuerte. Increíblemente parecía tener 30 años. Con los 20 que yo tenía cualquiera pensaría que éramos hermanos. Al ver mi asombro me dijo entender mi sorpresa. Era como para perder la cordura, pero me lo ocultó para que no descubriera su apariencia y el lobo que llevaba adentro. Por eso vivía en el cerro, para al convertirse en luna llena no fuera descubierto ni hacer daño a nadie. Se conservaba joven gracias al poder en la regeneración de las células que tiene la licantropía. Aquellas que mueren se regeneran por sí solas tan rápido que se restauran los tejidos en segundos. Es lo que nos hace ser un poco menos que inmortales. Casi nada nos mata. Además podemos ocultar la longevidad. Nuestra apariencia podría ser la de un joven, como lo estás viendo en mí ahora mismo, pero somos muy agresivos al convertirnos en bestia. A cualquier ser viviente lo vemos como un enemigo. Nuestra mente solo pide matar. No obstante, aprendí a dominar esa rabia. Por eso nunca le hice daño a nadie, al menos no a los humanos, porque me alimentaba de animales cazándolos yo mismo en el monte. Y ahora a estas bestias que están tiradas, los maté porque no merecían vivir. Ellos sí hacían daño. Me quitaron a mi mujer. Morir era lo que merecían. Guardó silencio por un momento. Luego le dijo que eso apenas empezaba. Además de él quedaba otro hombre lobo vivo, aquel que había escapado. Tenía que ir a cazarlo,
ya que de no hacerlo él vendría como los otros dos y no quería que lo agarrara por sorpresa. Pero también podría haber otros peligros o incluso más lobos hombre. Tampoco eran los tiempos de antes, por lo mismo nadie le pagaría por cazarlos. No obstante, ahora debía hacerlo para protegerlo a él, como también a la familia, y tenía que partir en ese momento. Empezó a preparar sus cosas. Pablo lo quería mucho, estaba acostumbrado a él y no quería que se fuera. Podría perderlo en esa travesía. Entonces le pidió lo llevara consigo. Alejo se negó, no podía llevárselo al peligro, podía encontrarse con enemigos mortales. El muchacho le suplicó, diciéndole que podría ser de ayuda, prometiéndole no ser un estorbo. El anciano dudó un poco y después de pensarlo aceptó llevarlo, con la condición que no lo desobedeciera. Momentos después se marcharon dejando una nota para los padres del muchacho. Decía que iban de cacería, pronto regresarían. Se fueron montando 2 caballos cabalgando entre el bosque, rodearían los pueblos para evitar problemas. Al caer la noche acamparon. Alejo le dijo al muchacho que trataría de cazar algo para la cena, mientras él fuera encendiendo una fogata. El abuelo se alejó entre los árboles, llevaba su arco listo, en cualquier momento podía detectar una presa. Mientras tanto, su nieto juntaría leña. De repente miró un ciervo pastando, era lo que andaba buscando para la cena. Bastó un disparo para que el animal cayera herido. Era un buen cazador y aún no olvidaba los viejos tiempos. Cuando quiso tomar al ciervo, de pronto otra bestia saltó sobre el venado, parecía quererle robar su presa. Sin embargo, aquel Lycan con sus garras apartó el ciervo para posarse frente del anciano. Lo andaba buscando a él. Entendió de quién se trataba y al sentirse amenazado, el peligro y la luna llena provocaron su transformación justo a tiempo. La otra bestia ya iba sobre de él y se enfrascaron en una lucha en la que solo uno quedaría vivo. Zarpazos, rugidos y mordidas era lo que abundaba en esos momentos. Alejo ya estaba viejo, pero convertido en lobo parecía de 20 años. Era poderoso y ágil, a su contrincante le estaba haciendo difícil vencerlo. En eso la garra del anciano entró en el pecho de su adversario, causándole una gran herida. Preparó otro zarpazo para rematarlo. De repente escuchó rugidos y gritos de su nieto. Otra bestia lo estaba atacando. De un zarpazo trozó la garganta de su enemigo para irse rápido a donde su nieto. Cuando llegó, alcanzó a ver 2 hombres lobo perderse en la vegetación y al muchacho tirado mal herido. No pudo seguirlos. Primeramente debía atender a su nieto. Sin duda había sido una trampa. Mientras una bestia lo entretenía, los 2 lobos atacarían al muchacho. Vio que podría morir, las heridas eran profundas. Con su propia garra hizo un corte en la otra, luego le dio a beber de su sangre. Era todo lo que podía hacer por él, solo quedaba esperar para ver si reaccionaba. No obstante, si se salvaba se convertiría en hombre lobo y tendría que darle cuenta de eso a los padres del muchacho. Sin embargo, era mejor ser una bestia a un cadáver. Regresó a su forma humana, debía pasar la noche ahí forzosamente, en espera de su sangre hiciera el milagro de salvar a Pablo. Encendió una hoguera y preparó algo de comida con el ciervo. La otra bestia estaba muerta en su forma humana, pero no conocía al hombre. Así permaneció toda la noche cuidando a su nieto, siempre alerta por si los otros lobos regresaban. Muy temprano antes de salir el sol, Pablo abrió los ojos. Milagrosamente se había salvado. La sangre de Alejo hizo el milagro, salvándole su vida. El chico apenas recordaba lo sucedido. Se había defendido con el machete, pero eso no les causaba daño. La plata, cortando su cabeza o sacándoles el corazón, era la única manera que podían morir. Alejo sabía lo que significaba haber sobrevivido a los zarpazos de los Lycans, pero no se lo dijo. Esperaría el momento para hacerlo. Pablo se sentía feliz. Había luchado contra 2 bestias y pudo sobrevivir a su ataque. Ninguno de sus amigos le iba a creer cuando les contara y se lo dijo al abuelo, sin imaginar que ya traía sangre Lycan en sus venas. Alejo solamente sonrió guardando silencio. Luego pensó que ese incidente lo retrasaría mucho. Sin embargo, con asombro vio que al siguiente día las heridas ya estaban cerradas, solo quedaban las cicatrices. No cabía duda que la sangre de Lycan era muy poderosa. Él ya lo había vivido, pero de otra manera. Entonces pudieron continuar su camino en busca de sus agresores
recomendándole a su nieto tener mucho cuidado. Era evidente que los hombres lobo andaban cerca, ya que igual que ellos, también los estaban buscando. Caminaron todo el día. Alejo de vez en cuando miraba a su nieto para ver si estaba bien, pero parecía que no había estado al borde de la muerte por las heridas lobunas, porque se veía sano y fuerte. Empezó a oscurecer, creía sería otra noche normal, pero momentos después de haber aparecido la luna llena, comenzaron a escucharse rugidos. Alejo se bajó del caballo, diciéndole a Pablo que lo hiciera también y se protegiera en el tronco de un árbol. Nuevamente, el muchacho presenció la transformación de su abuelo a la poderosa bestia. Nada podía evitar que el astro nocturno impregnara su poder a los seres de la noche. Entonces sus extremidades brotaron, garras y mandíbulas crecieron en el preciso momento que necesitaba la esencia lunar, porque sus enemigos ya iban sobre él. Pablo estaba extasiado, viendo cómo el cuerpo de su abuelo cambiaba al de un descomunal licántropo, y vio cuando las dos bestias caían sobre él. Alejo le había dicho que se ocultara, pero no podía dejarlo solo esperando a que lo mataran. Eran dos contra él, y tarde que temprano lo someterían. Tomó el machete de su abuelo para quitarle a una bestia a punta de machetazos. Sin embargo, no pudo acercarse. La lucha era bestial y podía tocarle un zarpazo. Miró que su abuelo recibía infinidad de zarpazos. Si no hacía algo, pronto sería destrozado. Pero ¿qué podía hacer contra dos seres casi indestructibles? Ni su abuelo, que era igual, podía contra ellos, menos un simple mortal. Vio que uno lo atacaba por el frente y el otro por detrás. Era cuestión de tiempo para que cayera muerto. Entonces una intensa furia se apoderó de él. Su sangre de Lycan empezó a hervir. Estaba despertando a la bestia que traía adentro, comenzando una brutal transformación. Convertirse en lobo era sublime, así como doloroso. Por eso de su garganta brotaron desgarradores gritos. En medio de su transformación, vio que su abuelo acababa con un lobo. El otro clavaba sus garras en la espalda de Alejo a traición. Pablo terminó su transformación y de dos saltos cayó sobre el agresor, que no esperaba hubiese otro Lycan. La sorpresa y su poderío, aunados con su furia, de fieros zarpazos acabó con aquel lobo hombre. Trató de levantar al abuelo, pero estaba herido de muerte. Le dio de su sangre, pero igual era demasiado tarde, estaba agonizando. Sus últimas palabras fueron que no usara su poder haciendo el mal. Nunca debía atentar contra los humanos. Después murió. Por fin iba a reunirse con su amada. Pablo lo subió al caballo para regresarse al pueblo. Diría a sus padres que cazándolo atacaron lobos. Él seguiría su legado con honor. Sabía cómo hacerlo. El abuelo le había contado sus secretos. Si aparecían otras bestias, ahí estaría él para acabar con ellos. Lo que es el destino, el que nunca le creyó a Alejo que era un hombre lobo, ahora era uno de ellos.